En el módulo 1 habíamos visto los conceptos básicos, en el módulo 2 habíamos visto los ámbitos del sexismo y más en concreto el sexismo en el centro educativo. En el módulo 3 lo que vamos a abordar es el tema del sexismo en los medios de comunicación, sobre todo porque los medios de comunicación son un instrumento muy potente de transmisión de mensajes y de transmisión muchas veces de estereotipos. Son muchas las horas que dedicamos en general las personas a una exposición a los medios de comunicación. Cuando se habla en este módulo de medios de comunicación nos estamos refiriendo tanto a la televisión como a la prensa escrita, como a la publicidad de todo tipo, pero también al tema de los videojuegos, puesto que hoy en día no tener en cuenta los videojuegos es hacer caso omiso a una de las actividades a las que más horas dedica sobre todo nuestra adolescencia. Por lo tanto, también los videojuegos deben ser analizados y tenemos que incluirlos dentro del centro educativo para ponerles ese filtro, para hacer que nuestro alumnado pueda ser consumidor de videojuegos, pero consumidor crítico ante los videojuegos. Lo mismo que se ha hecho con el cine o lo mismo que se ha hecho con la publicidad. En muchas ocasiones las criaturas empiezan desde muy temprano por la mañana a ver la televisión. Incluso durante la hora del desayuno, en muchas familias se observa que el niño, la niña pequeña, se pone a ver ya dibujos animados desayunando. La cuestión de los dibujos animados es una cuestión muy curiosa. Las personas adultas muchas veces creemos que los dibujos animados, como están hechos exclusivamente para niños y para niñas, es decir, tienen un público muy determinado, no son peligrosos, no transmiten ideas peligrosas, por decirlo de alguna manera, y confiamos en que no hay ese tipo de ideas y no ponemos el filtro ni en las familias ni en los centros educativos. Para demostrar que eso no es así, vamos a poner el ejemplo de unos dibujos animados que están actualmente en emisión, que se llaman Los Padrinos Mágicos. Solamente son 3 minutos de dibujos animados, explico un poco el contexto de esos 3 minutos que vamos a ver. Es un episodio de Los Padrinos Mágicos, bueno, por si alguien no lo sabe, el protagonista es un niño siempre que tiene un padrino mágico que le cumple todos los deseos y luego hay una niña que lo acompaña y una madrina mágica que acompaña al padrino, pero vamos, que no son protagonistas. En este caso es el día 14 de febrero y el niño le pide salir a la niña que él considera más guapa de su colegio y la niña le da calabazas, le dice que no. El niño se pilla un rebote tremendo y entonces pide a su padrino mágico que divida el mundo en mundo de hombres y mundo de mujeres. Lo que nos interesa es ver qué idea tienen estos guionistas de lo que sería un mundo exclusivamente de hombres y un mundo exclusivamente de mujeres. Las imágenes son tan sumamente gráficas y son tan sumamente claras en cuanto a los estereotipos que realmente no necesita ningún comentario extra. Por lo tanto, pasamos a ver 3 minutos de dibujos animados y después continuaremos con otros ejemplos dentro de lo que son los medios de comunicación. Trixie no ama a Timmy. Deseo vivir en un mundo sin mujeres. Solo llévenlas a otra parte. Boliche, ciudad de ellos, Carmen. ¡Lo sé! Hay suficiente silencio para poder pensar. Siento como si al fin las mujeres tenemos un lienzo en blanco para pintar nuestra visión de cómo debería ser el mundo. ¡Sí! 10 minutos después, perfume, calzado, alta cocina, uñas, baños de belleza. Bienvenido a Ellasdale. A pesar de tanto poder femenino, aún pienso que aquí falta algo. ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Un mundo sin niñas! ¡Ah! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Libertad! ¡Ay, la libertad apesta! Bienvenidos a Ciudad de Ellos, comida rápida, bateo, hamburguelandia, deportes. ¡Asco! Gracias. ¡Guerra! ¡Vayamos al baño! En cualquier lugar.
Y yo, un padrino mágico varón. Pero no dejo de pensar que falta algo. ¿Faltar? ¿Qué podría faltar en un mundo de carne, barbas y deportes? Ser macho es genial, qué bueno ser varón. Y rascarse sin tener que dar explicación. ¡Nos gusta pelear! Y competir. Y ser velludos por doquier. Y saben ya que nadie ha de llorar. Qué bueno ser velludo y apestar. ¡Qué bueno ser varón! ¡Me encanta ser así! El eructar, el escupir y ser un cazador. Nos gusta darnos golpes, sí. ¿Nos gusta el maíz? Lo presiento. Y misiles nos gusta arrojar. ¡Qué bueno ser un macho fuerte! ¡Observen, tengo panza! Velludo y que huela súper mal. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Qué bueno ser varón! ¡Por eso esta canción! Pero no dejo de pensar que aquí hay un error. ¡Si tengo carne y tengo fuego! No hay nada más que quiera yo. Excepto una pizza especial. Pues lo mejor es ser varón. Es ser varón. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que además son importantísimos en la transmisión de los estereotipos son los juguetes que regalamos o los juguetes que utilizan nuestros hijos, nuestras hijas o los juguetes que llevamos incluso al ámbito educativo. En este sentido, los juguetes está claro que entrenan para la vida. Los juegos, el juego simbólico, ayuda a educarse para el juego de la vida. Esto lo tiene muy claro siempre el profesorado de educación infantil, puesto que a través del juego simbólico es como organizan muchas veces los aprendizajes. Sin embargo, parece que en las familias y en la sociedad en general se nos olvida la importancia del juego simbólico y no le damos importancia tampoco a esta división del juego por sexos. Los ejemplos que vamos a ver en este sentido de que el juego simbólico educa para la vida es uno de los últimos muñecos que saca una famosa empresa de juguetería, y en su página web encontramos la siguiente publicidad. Se llama, el muñeco es un muñeco que se adapta a la cuna, y se adapta a la cuna para que la niña se entrene incluso a pasar la noche con la criatura. Solo la niña, por cierto. El dibujo está muy claro, es una niña, todo tonos rosas, en la habitación, la cuna se encaja en la cama de la niña y dice el párrafo: si las niñas de hoy en día duermen con sus bebés al ladito, ya lo primero lo del ladito, puesto que el diminutivo siempre utilizado con respecto a todo lo que es para las niñas, que es un ladito, sería al lado, no al ladito, pero bueno, bien. Con una cuna que se acopla a tu cama, es más que probable que el día que sean madres, es decir, ya da por hecho que van a ser madres, el tema de la maternidad metido en las niñas desde bien temprana edad, ven perfectamente normal hacer lo mismo, es decir, dormir al lado de su bebé. De hecho, si tu hija duerme con un bebé acoplado a la cama, hasta tú, que hasta tú parece hasta tú tonta, porque parece talmente así, vas a normalizar algo que quizás hace unos años veías como síntoma de blandeza. Ya sabéis, duermes con tus hijos porque eres blanda. El párrafo no tiene desperdicio, tiene de todo, pero todo lo que tiene es sexista, incluso una bronca a las madres, en el sentido de que si no duermen con sus bebés al lado, si no hacen caso al bebé por la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de entrenamiento están siguiendo las niñas receptoras de este anuncio? Está clarísimo. Pero ¿dónde en los folletos de juguetes que nos llegan en determinadas épocas y nos llegan a todo el mundo en los buzones de correo, dónde están las niñas? En casi todos, y es algo que debemos analizar todos los años, las niñas las encontramos en el mismo sitio que podían estar en 1960 o en 1930 si hubiera folletos, puesto que las niñas están básicamente paseando a sus bebés, por lo tanto las tenemos ahí con los cochecitos, otra vez el diminutivo, siempre referido a lo femenino, o como veis ahí también aparecen niños, pero en este folleto en concreto aparecieron dos niños que luego desaparecieron para siempre ya, o nos encontramos en un sitio muy innovador también, con la aspiradora, con la plancha, con el microondas o con la licuadora, o sea, en la cocina. Muy innovador, muy moderno, como vemos, nada estereotipado casi. Es decir,
responde tal cual a todo el estereotipo que ha habido a lo largo de la historia. También podemos estar en la cocinita, en este caso han puesto a un niño que acompaña a la niña, o en otra cocinita, o en otra cocinita, o en la cocina, o si no, acabas en la cocina. Es decir, básicamente están diciendo a las niñas, tu sitio en el mundo es una cocina, ¿eh? ¿Y dónde tenemos a los niños? Los tenemos construyendo maquetas de barcos, los tenemos en los garajes mecánicos, los tenemos disparando, es decir, ejerciendo la violencia, o los tenemos disparando, o los tenemos disparando, o los tenemos disparando, básicamente disparando, ¿eh? O están con un juego de construcciones o con dirigibles que sí que podrían gustar tanto a niños como a niñas, cualquiera de estas cosas, pero solamente aparecen los niños ahí. Luego, el lugar del niño es un lugar mucho más rico también en contextos, pero sobre todo es un lugar profesional, tecnológico y de violencia, ¿eh? Se está uniendo. En el tema de los vehículos es un caso muy curioso, que me gustaría que la gente analizara porque se repite año tras año. Hay incluso una especie de evolución, y esto lo vemos en un ejemplo concreto. Mirad cómo cuando las criaturas son muy pequeñas, efectivamente cada criatura tiene su propio vehículo, son unos triciclos, el niño y la niña exactamente en igualdad. Cuando van creciendo resulta que la niña ya tiene también su propio vehículo, pero tiene la carrocería rosa, las ruedas lilas y los retrovisores amarillos. Cuando el vehículo, como es el caso de un Quart, coge velocidad, riesgo, aventura, es decir, interés, ya no hay ninguna niña, es un niño exclusivamente el que lo lleva. En el motociclismo, lo mismo. Claro, sabéis que en motociclismo las mujeres estamos para llevar un paraguas en bragas y sujetador detrás del que conduce la moto, básicamente. Entonces tampoco aparecen mujeres. En trial, una moto de trial, solo aparece un niño. No existe la referencia femenina, a pesar de que tenemos la máxima campeona mundial de trial, como es Laia Sanz, ¿no? Pero no existe ninguna referencia femenina. Cuando el vehículo sigue cogiendo velocidad, nada, en la Fórmula 1 tampoco, pero por favor observad el último vehículo, el vehículo familiar, un Jeep familiar en el que aparece el niño conduciendo y la niña en el asiento de atrás. Es decir, que la evolución es que vas a peor en el tema de los vehículos. Ninguna niña conduce. Ningún vehículo a partir de cierta edad es para la niña, ni la velocidad, ni la aventura, ni el deporte del motor está dirigido en ningún momento a las niñas. Esto le dice a las niñas, no te metas en estos temas que no son tuyos, ni el de la mecánica, ni el de la dinámica, ni el del motor. Y le dice a los niños, métete en estos temas porque como no te metas vas a ser un niño raro en esta vida. Ese es el mensaje que se lanza. Pero, ¿y en la prensa diaria? Analicemos cualquier periódico, en este caso yo os pongo un análisis que hice en su momento, el 13 de noviembre de 2009, pero que en análisis posteriores siempre sale más o menos lo mismo, por lo tanto, todavía, por desgracia, no ha caducado. Analicemos únicamente las fotografías del periódico, de un periódico cualquiera, en este caso dos, un diario de tirada regional y un diario de tirada nacional. Fotografías y pies de página, pies de fotografía, ¿eh? Y en eso, ¿cuántos hombres aparecen? En fotografía, en el diario de Navarra de ese día aparecieron 116 hombres. ¿Cuántas mujeres? 54. ¿Cuántos hombres de los que aparecen en foto tienen el nombre propio en el pie de foto? 79. ¿Cuántas mujeres con nombre propio? 18. Y en el diario El País del mismo día aparecen 103 hombres en fotografía, 29 mujeres nada más. 80 hombres con el nombre propio, 23 mujeres con el nombre propio. Esto, cuando dicen que los medios de comunicación dan la imagen de lo que es la sociedad, también tenemos que plantearnos que los medios de comunicación quieren dar la imagen que su editorial quiere, puesto que esto no es la imagen de la realidad en ningún momento en este país. Pero ¿a qué se ocupan? ¿De qué se ocupan? ¿Qué profesiones tienen esos personajes, esas personas que aparecen en las fotografías y en los pies de fotos? Pues ahí lo tenéis, la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia absoluta, la división del trabajo tan brutal que muestra la prensa y cómo se invisibiliza otra realidad que hay en esta sociedad. El tema de la publicidad es un tema muy interesante por varias cuestiones. La cantidad de horas que estamos expuestos y expuestas a publicidad, incluso de manera inconsciente, son tremendas con relación a otros mensajes a los que podemos tener exposición.
La publicidad nos ataca en cualquier momento, en cualquier sitio. En este caso son unos ejemplos de publicidad escrita, publicidad aparecida en revistas de gran tirada o en suplementos de fin de semana de diarios importantes. Por ejemplo, ¿cuál es? Otra vez volvemos al puesto de la mujer según una revista que publica un detergente, es decir, una marca de detergentes hace una publicación para buzonear. ¿Y cuáles los grandes cambios en nuestra vida que nos proponen? Pues ahí los veis, da igual el año que sea, nuestro lugar siempre es el mismo, la cocina. Hacer las compras, estar en la cocina, da igual que sea en 1958 que en el 2006. No son grandes cambios en tu vida, simplemente ha cambiado que está en color y la cocina es más grande, pero el sitio es el mismo. Sin embargo, los bancos, cuando hacen publicidad relativa a empresas y negocios, ahí nunca aparecemos las mujeres. Aparecen para empresas y negocios solo los varones. Cuando hacen publicidad para una batería de cocina, por ejemplo, que regalan, aparecemos las mujeres. O para el aspirador. Es decir, se está estereotipando completamente a mujeres y varones y lo estamos recibiendo a veces de una manera inconsciente. Esta publicidad de una marca de coches para su mercado de coches usados. Utilizan una mujer en ropa interior, tirada en el sofá, pero lo curioso, además, lo brutal es el mensaje, el eslogan que tiene. Entre comillas, dice el anuncio: Paula Hernández, 2 divorcios, 0 hijos, usados a los que nunca les dirías que no, solo en concesionarios tal. Es decir, están tratando a esa mujer como un cacho de carne usada, que además dice 0 hijos, dice nunca les dirías que no. Una especie de mercadería de la carne. Todavía mayor mercado de la carne es este anuncio de la revista Che, en el que el eslogan es sueña o mantén el sueño de un mundo mejor, y es una chica jovencísima en ropa interior, tirada en una cama, y del ombligo le sale un mando a distancia de un videojuego, de manera que un mundo mejor para este tipo de hombres, para estos publicistas, y se supone que para el público de este anuncio, es que el hombre tenga el poder de, con un mando a distancia, hacer lo que le dé la gana con una chica que está simplemente como cacho de carne encima de la cama para el goce sexual, se supone, por supuesto. O bien este otro anuncio de también otro coche en el que se ve a una mujer caricaturizada con un gesto absurdo que va conduciendo y dice tal coche para conducción torpe. Es decir, otra vez el tema de que las mujeres conducimos mal, etcétera, cuando curiosamente las casas de seguros saben de sobra que quienes más prudentemente conducimos hoy en día somos las mujeres. De hecho, lo saben hasta a niveles económicos, ¿no? O, por ejemplo, este anuncio retirado, precisamente porque se denunció al Observatorio de Publicidad Sexista, donde aparece ese chico ensangrentado él y con un cuchillo totalmente ensangrentado, y de fondo una chica semidesnuda tirada en la cama y acuchillada en la espalda, asesinada, con una cuchillada en la espalda, y dice el chico: ya te dije que ahorrarías dinero comprando la tabla y los ejes en tal empresa. Es decir, que el chico había mandado a la chica a comprar una tabla de skate a una tienda determinada, y la chica lo compró en otro, y entonces él la mató, y su argumento es: ya te dije que fueras a la otra tienda, por eso te he matado. Es un anuncio brutal. Anuncio brutal también este otro de coches. Como veis, el tema de los coches y la automoción va muy hacia el tema de las masculinidades más tradicionales y hacia un tipo de feminidades de mujer objeto, en el que un chico se encuentra realizando pues una actividad sexual con la chica, que está debajo en ropa interior, ella el desnudo parece ser, y en pleno acto sexual en lo que le ha puesto encima de la cara es una revista con la fotografía de su coche preferido. Es decir, no quiere mirarla a ella a la cara, él se excita mirando su coche preferido. En realidad está haciendo el acto sexual, suponemos que con el coche, porque ella no pinta nada ahí, simplemente un objeto de goce sexual al que no le quieres ni siquiera mirar la cara, ni el gesto, ni si disfruta, ni de si es una relación sexual para ella placentera o no. Él se lo está haciendo con un coche, en realidad. Es verdad que existe otra publicidad,
Existe una publicidad más cuidada en cuanto a los estereotipos. En este sentido, hay una empresa de cocinas que todas sus campañas están hechas con chicos y con chicas. Cuando es campaña en prensa, a veces pone el chico, otras veces a la chica, y cuando es en televisión es el chico y la chica. Es una empresa, sobre todo de cocinas, que ha tenido en cuenta el no ser sexista. O la más conocida campaña que se ha dicho que no es sexista, si bien hay matices, que es la de unos determinados cosméticos y jabones y demás, que dicen haber utilizado modelos más cercanas a las mujeres reales de hoy en día. Hay una serie de matices ahí también, pero bueno, podríamos ponerla como ejemplo de intención de no hacer una publicidad sexista. O bien las publicidades institucionales, que suelen cuidar bastante más este tema, las instituciones que lo cuidan, claro. Y este es un ejemplo de Asturias, de prevención de riesgos laborales en el trabajo, donde vemos cómo efectivamente aparece una mujer en blanco y negro en un laboratorio científico, porque aparece en blanco y negro porque no está tomando medidas para el riesgo laboral, y como en la otra foto aparece la misma mujer en color con todas las medidas oportunas para no tener riesgos laborales, también en un laboratorio científico, es decir, una mujer como profesional. En la televisión últimamente hemos visto algunas de las campañas. Yo destaco una de un detergente en el que utilizan al famoso futbolista Villa, en el que él es entrenador de una escuela de fútbol en la que aparecen niñas y niños, si bien aparecen más los niños, pero bueno, también hay niñas por ahí, y después de acabar el entrenamiento él les dice que no les firma la camiseta a no ser que vayan a lavarla a la lavadora. Él pone la lavadora, él recoge la ropa y después pues es el anuncio del detergente. Lo destaco porque es un referente cercano a la adolescencia, un referente cercano a la juventud y además un referente de hombre que triunfa en su profesión, una profesión además muy masculinizada como es el fútbol, y sin embargo no se le caen los anillos por realizar una tarea doméstica como es lavar su propia ropa. El tema de los videojuegos es un tema muy interesante, sobre todo porque el ámbito educativo está trabajando muy de espaldas a los videojuegos, por lo general. El profesorado no solemos conocer los videojuegos. Pocas personas dentro del profesorado juegan a los videojuegos y disfrutan con los videojuegos. Por lo tanto, mantenemos una serie de prejuicios sobre ellos. Hay muchísimos videojuegos que no son sexistas, que son educativos, que entretienen, que son válidos, por ejemplo, para poner el cerebro en funcionamiento, para hacer cálculo mental, para tener estrategias en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Pero hay otros, que son en los que me quiero centrar en esta sesión, que son claramente sexistas. Y muchos de esos son los de mayor venta, precisamente. Lo primero que te sucede como mujer cuando entras en un videojuego es que te dicen que tienes que elegir un personaje para jugar. Tú eres ese personaje cuando juegas. El 99% de las veces es un personaje varón, es un hombre el que tienes que elegir. Porque casi todos son hombres los personajes de los videojuegos. Y porque además cuando hay alguna mujer, esta mujer tiene más la estética de muñeca hinchable que de mujer real. Con lo cual la primera esquizofrenia como mujer que utiliza videojuegos es ¿qué personaje elijo? No me veo reflejada en ninguno de los personajes. Además, en estos videojuegos hay escenas explícitas de violencia contra las mujeres. Explícitas, concretas y que además dan puntos. Como da puntos un videojuego que se colgó en una página web de un conocido desodorante que tiene entre sus criterios el sexista para hacer publicidad, donde de unos huecos en el suelo salían unas cabezas. Tú eras el mamporro que le da golpes a las cabezas. Si salía la cabeza de una mujer y le dabas, daba puntos. Si salía la cabeza del chico y le dabas, era un error y te quitaba puntos. El mensaje está claro. Es decir, tener un acto de violencia contra las mujeres te da puntos, por lo menos en el videojuego. O como por ejemplo hay una serie de videojuegos, se supone que educativos, relacionados con la cocina, y por ejemplo este se llama Cooking Mamá. Podía haber sido Cooking Arzac, pero no, tiene que ser Cooking Mamá, es decir, mamá como el referente de nuevo que está en la cocina, como veíamos con la otra publicidad. O Imagina ser mamá, del que ya hemos hablado.
Videojuego que además debe ser bastante estresante, porque imaginar ser mamá, a mí la verdad me estresa imaginarlo, pero aparte de eso es que no existe. Él imagina ser papá. Luego esta empresa considera que solamente es importante alimentar el juego simbólico en las niñas con respecto al cuidado de tus descendientes, no en los niños. O cuando entras en páginas web de juegos, de videojuegos gratuitos, en los que te encuentras que todas las pestañas son generales, estrategia, acción, juegos educativos, y de repente hay una pestañita que pone chicas. Es decir, solamente es para ti. Si entras en ella te darás cuenta que lo que te ofrecen son videojuegos de maquillarte, vestirte, hacer compra de ropa, decorar tu casa, cocinar, maquillarte, vestirte, comprar ropa. Y de ahí nos salimos, es decir, de unos videojuegos absolutamente estereotipados, frente a los que se ofertan a los chicos normalmente y que son los de mayor venta, que son tremendamente violentos, de unas escenas de violencia insufribles para cualquier cerebro normal, a no ser que tu cerebro ya haya sido bombardeado con tantas escenas de violencia que seas inmune a la imagen de la violencia. Eso provoca también cierta inmunidad hacia la violencia real. De hecho, después ven unas noticias en la televisión, salen cadáveres reales y no afecta. Hemos visto ya tanta escena de violencia. O uno de los últimos anuncios que yo he visto sobre un videojuego en el que el eslogan es: ¿crees que eres lo bastante hombre? ¿En qué consiste ser lo bastante hombre? Según este videojuego, mata y conquista a tus enemigos. Espero que la mayor parte de la sociedad diga: no, no soy lo bastante hombre, ni quiero serlo, si eso es ser hombre. Por lo tanto, los videojuegos, de nuevo, fomentando estereotipos sexistas, estereotipos limitadores de la libertad de las personas y estereotipos que fomentan la violencia contra las mujeres. Y en la televisión, ¿qué tenemos? Sobre todo las series de televisión, y solamente voy a remarcar dos: Sin tetas no hay paraíso y Física o Química. Si alguien no ha visto nunca ninguna de estas, por favor puede acudir a cualquier canal de vídeos en internet y lo tiene incluso en cápsulas, ¿no? Sin tetas no hay paraíso es un caso muy curioso. La serie original proviene de un libro, de una novela de un escritor colombiano, que lo que escribe es un libro que se llama Sin tetas no hay paraíso, donde denuncia la situación de las niñas en los barrios más pobres de Colombia. Y es que cuando una niña en un barrio muy pobre es una niña muy guapa, de chiquitina, todo el barrio se junta dinero para que cuando cumpla 18 años se le haga una operación de cirugía estética donde ponerle mucho más pecho, a ver si algún narcotraficante se fija en ella y la saca de la pobreza. Ese libro, que es un libro reivindicativo, que es un libro de denuncia, que es un libro para la igualdad, en Colombia se hizo culebrón en máxima audiencia y fue un culebrón de tremenda fama, también reivindicativo. Os aconsejo que veáis la entradilla que sobre esta serie hay en internet. Curiosamente, desde España, empresarios de medios de comunicación compran los derechos de autoría de esa serie, se la traen a España y la contextualizan en España. Y sale una serie que fomenta la prostitución, que fomenta el narcotráfico, que fomenta la riqueza en dinero por encima de todo y que fomenta la violencia. Es decir, cambian, pervierten completamente una obra que en inicio era una obra de denuncia. ¿Y qué decir de Física o Química? Una serie ambientada en una especie de instituto, porque eso no tiene nada que ver con un instituto real, en el que no solamente se fomentan todos los estereotipos sexistas posibles y todos los estereotipos homofóbicos posibles también, puesto que se encasilla al personaje homosexual de una manera brutal, con chistes burdos durante toda la serie, además. No solamente eso, que ya es suficiente, sino que encima, en uno de sus capítulos, una niña es violada, una chica, y aparece ella inmediatamente después diciendo: reconozco que iba vestida demasiado coqueta, tendré que vestir de otra manera. Ese mensaje absolutamente anticuado, burdo y totalmente estereotipado que le hacen decir a una de las artistas, ¿no?, en esta serie. Y con respecto al cine,
como hasta ahora lo que he puesto son ejemplos negativos, excepto alguno de publicidad, me gustaría señalar alguno de los ejemplos en positivo. Hay cine que rompe con los estereotipos, cada vez más cine rompe con los estereotipos. Curiosamente es un cine más alternativo, por decir de alguna manera, que no llega a las grandes salas de distribución. Pero sí que llegaron dos películas muy interesantes para trabajar con criaturas y con la adolescencia la ruptura de los estereotipos, y son las que quiero reseñar en este módulo. Para romper con los estereotipos de la masculinidad, la película Billy Elliot, y para romper con los estereotipos de la feminidad, la película Quiero ser como Beckham. Esas dos películas, con todos los matices que se le puedan sacar, son muy bonitas para trabajar sobre el análisis y la ruptura de estereotipos con nuestro propio alumnado. Y a eso os animo, a que se trabaje en el aula este tipo de materiales, a que introduzcamos en el aula la publicidad, los videojuegos, el cine, los dibujos animados, a que nada de lo que afecta a esta sociedad sea externo al ámbito educativo, y desde ahí lo analicemos y desde ahí estemos realmente trabajando por una educación para la igualdad.